Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el profesor encargado del curso de filosofía, y esta semana número 19 tenemos un repaso general de lo que hemos visto en las 18 semanas. Si ustedes han venido junto al profesor repasando las clases, creo que esta semana va a ser eso, un repaso. Se trata de recordar los puntos fundamentales de cada filósofo a propósito de las preguntas que nos ponen, ¿no? Muy bien, comencemos con la pregunta número 1. Para Marcela resulta fundamental establecer si las ciencias sociales como la sociología, la antropología y la historia poseen un estatus científico en sentido estricto. Desde este punto de vista, ella plantea lo siguiente: no cabe duda de la cientificidad de dichas disciplinas, debido a que de ellas no se puede derivar conocimientos exactos y rigurosos como los que se obtienen de las ciencias naturales. Además, podemos llamar ciencias a unas disciplinas que carecen de un método debidamente fundamentado y un poder predictivo. O sea, hay una parte clave en este texto que considero la siguiente, ¿no? Si las ciencias sociales como la sociología, la antropología y la historia poseen un estatus científico en sentido estricto. Profesor, pertenezco al ciclo virtual 2019-1 y voy a postular a la carrera de Historia. Y me pregunto si la historia es una ciencia. Esta pregunta es tan importante que los chicos que estudien en ciencias sociales van a llevar un curso que se llama Epistemología de las Ciencias Sociales. ¿Son ciencias? ¿Cómo se llama ese problema dentro de la epistemología del siglo XX? El problema de la demarcación, ¿recuerdan? Ese criterio para demarcar y distinguir las ciencias de las pseudociencias. Es un problema epistemológico. Y a ver, para recordar y de paso repasar, ¿qué corriente del siglo XX, comienzos, propone como criterio de demarcación a la verificación? O sea, un saber es científico en tanto se puede verificar. El Círculo de Viena. ¿Y qué filósofo critica a esa corriente? Porque dice que cuando un científico dice metal 1 se dilata, metal 2 se dilata y metal 3 se dilata, todos los metales se dilatan. Estoy verificando con prueba empírica. Este filósofo dice que no, porque no podemos verificar que todos los metales se dilaten. Por el contrario, podemos falsear, porque solo basta encontrar un metal que no se dilate para ver que esta tesis es inválida. ¿A qué filósofo estoy haciendo referencia? A Karl Popper. Karl Popper propone como criterio la falsación. Entonces volvamos a su pregunta, ¿no? ¿Cuál de las siguientes disciplinas filosóficas se encargaría de analizar y responder las interrogantes planteadas por Marcela? La epistemología, y recuerden que el problema que estamos discutiendo es el problema de la demarcación. Pregunta número 2. A lo largo de la historia, los filósofos más representativos y célebres del pensamiento occidental se han preguntado, entre otras cuestiones fundamentales, ¿cuál es el origen del cosmos? ¿De dónde proviene el ser humano? ¿Cómo comienza el proceso cognoscitivo? O sea, a ver, vamos a subrayar las preguntas. ¿Cuál es el origen del cosmos? Ojo, están preguntando cuál es el origen de la realidad, no de la Tierra, no de Europa, no de América, del cosmos en general. ¿De dónde proviene el ser humano? No un ser humano particular, todos los seres humanos. ¿Cómo comienza el proceso cognitivo? ¿Y dónde se origina la desigualdad entre los hombres? Hay que quedarnos con la última pregunta. ¿Cómo surge la desigualdad? Pongamos dos perspectivas distintas. La primera del presidente peruano Ollanta Humala. Ollanta Humala se dio cuenta que en el Perú hay mucha desigualdad. Entonces creó las famosas acciones o medidas de redistribución de la riqueza. Un chico en Puno es muy inteligente, pero no tiene solvencia económica y por eso no puede estudiar en la universidad. Para ese joven talentoso creó Beca 18. Un anciano, 68 años, que vive en condiciones paupérrimas, creó Pensión 65. Y para las mujeres que quieren trabajar y son madres solteras, pero no pueden hacerlo porque tienen un niño, creó Cuna Más. Lo que hizo Ollanta Humala es medidas de redistribución de la riqueza. Pero un filósofo como Marx le diría que él no ha tocado la causa del problema. Porque cuando uno quiere resolver un problema, debe ser radical, ir a la raíz del problema. Y el raíz del problema, para Marx, de la desigualdad, es la propiedad privada. Porque la propiedad privada genera personas que poseen la propiedad privada, burgueses, y personas que no poseen la propiedad privada, y por eso tienen que vender lo único que poseen.
su fuerza de trabajo. Y en esta relación se genera la plusvalía, el trabajo no remunerado. Entonces, lo que diría Marx es que si uno quiere ser radical y resolver de raíz el problema de la pobreza, debería acabar con la propiedad privada. Eso es lo que se llama comunismo. O sea, estas preguntas muestran, jóvenes, la radicalidad de la actitud filosófica. Entonces, tenemos que la alternativa correcta es la E. Pregunta número 3. Sobre los principales representantes del periodo cosmológico o presocrático, señale la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Ahora estamos ya en la semana 2. La pregunta 1 y 2 fueron de la primera semana. La pregunta 3 y 4 son de la semana 2. El periodo cosmológico. Nos piden poner verdadero o falso. Ítem 1. 1 en romano. Para tales, el agua entendida como arjé, ¿es verdad eso?, puede ser dividida en elementos más básicos. Eso es falso. ¿Por qué? Porque si el agua es el arjé, es un elemento primordial, lo cual quiere decir que no puede dividirse. Para el filósofo recuerdan que el arjé sí se puede dividir, es para Demócrito, porque son los átomos, ¿no? Así que el primer enunciado es falso. 2. Según Empédocles, la existencia de los 4 elementos basta para explicar el cosmos. Eso también es falso. ¿Por qué, profesor? Porque los 4 elementos se unen por amor y hacen el cosmos, pero también se separan por el odio, ¿no? Separación tendría que ver con el odio. ¿Y qué dice la pregunta? Ojo, sean muy cuidadosos al leer. Según Empédocles, la existencia de los 4 elementos basta para explicar, o sea, solo esto explica el cosmos. Falso. Falta la fuerza cósmica del amor y del odio. 3. Anaximandro estableció que el arjé es una realidad sin límites y sin dimensiones, por eso es indeterminada. Esta sí es verdad, verdadera. 4. Para Demócrito, los átomos son movidos por las fuerzas cósmicas del amor y del odio. Falso. El amor y el odio tienen un papel protagónico en la filosofía de Empédocles. Para Demócrito, los átomos se mueven porque hay vacío, simplemente. Entonces, si tenemos falso, falso, verdadero, falso, la alternativa correcta es la C. Pregunta número 4. Sobre la filosofía de Parménides, ¿es correcto afirmar que A. presentó una defensa de los sentidos como medios para alcanzar la verdad? Eso en Parménides es falso, porque recuerden que los sentidos nos engañan. La facultad que nos lleva a la razón, o a la verdad, perdón, es la razón. B. Planteó la incognoscibilidad del arjé o fundamento de todas las cosas. Si plantea que es incognoscible, ¿por qué considera que es el arjé? El ser. O sea, ¿por qué el ser es el arjé si él considera que es incognoscible? Así que tampoco puede ser la B. Consideró demostrable racionalmente el cambio de las cosas materiales, más bien él consideró que era aparente. Y por eso criticaba a Heráclito, porque para Heráclito toda la realidad cambiaba. Y lo que decía Parménides es que la realidad, si nos guiamos por nuestros sentidos, da la apariencia que cambia. Pero si vemos la realidad cara a cara, nos vamos a dar cuenta que no cambia. ¿Por qué? Porque lo percibimos con nuestra razón, ¿no? Entonces, ojo, lo que les estoy diciendo es que para Parménides el cambio es aparente, porque los sentidos nos engañan. En cambio, la razón nos va a mostrar que el movimiento no existe. Tampoco es la C, entonces. D. Estableció un arjé caracterizado por ser ingénito, inmutable e inmóvil. Esa es la clave, ¿no? ¿Y por qué el ser es inmóvil para Parménides? ¿Por qué no cambia? Porque cambiar es ir de algo que somos a algo que no somos. Pensemos que soy un profesor que llega tarde a la pre. Y los alumnos del ciclo me dicen, profesor, debe llegar 8 en punto, usted llega a 8 y 5. Me están pidiendo que cambie, o sea, que vaya de lo que soy a lo que no soy. Si el ser cambia, iría de lo que es el ser a lo que no es el ser. Pero el no ser no existe, no podría cambiar. Entonces el ser es inmutable. Es ingénito, porque si el ser hubiera venido de algo, por ejemplo, yo nací en un momento. El ser no nació, es ingénito, no tiene génesis. ¿Por qué? Porque si hubiera nacido en algún momento, no hubiera sido en un momento.
Por ejemplo, yo nací en el año 89, no fui en el año 88. Si el ser tuviera una fecha de nacimiento, no hubiera sido antes, pero el no ser no existe. Entonces, para Parménides, el ser tiene estas características y por ende la clave es la alternativa D. Pregunta número 5, y con eso vamos al periodo antropológico, o sea, estamos en la semana número 3. Determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones relacionadas con el periodo socrático o periodo antropológico. 1. Sócrates y los sofistas coincidían en sus ideas acerca del conocimiento. Falso. ¿Por qué es falso? Porque recuerden, jóvenes, para Sócrates el conocimiento era universal. El concepto capta el conocimiento universal. En cambio, para los sofistas el conocimiento es relativo. Recuerden la frase de Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. Entonces no coinciden en sus ideas acerca del conocimiento. 2 Romanos. Los sofistas creían que se podía adquirir la virtud a través de la educación verdadero. Y por eso los sofistas cobraban por enseñar, porque ellos consideraban que se podía enseñar la virtud. Si una persona toca bien la guitarra, le puede enseñar a otra persona a tocar guitarra, pero para eso le va a cobrar. En cambio, para Sócrates la virtud no se podía enseñar. ¿Por qué? Porque para Sócrates todo el conocimiento humano es conocerse a sí mismo. Entonces yo no te enseño algo, sino que tú vas a descubrir la virtud en tu interior. Conócete a ti mismo, ¿no? Pero bueno, la pregunta es sobre los sofistas, por eso es verdadera, ¿no? Muy bien. 3. Según los sofistas, era posible alcanzar un conocimiento absoluto y seguro. De nuevo es falso, porque los sofistas consideran que el conocimiento es relativo. 4. Los sofistas consideraron que la retórica como uno de los saberes fundamentales. ¿Qué era la retórica? La retórica es el arte de ganar una discusión. O como dice Gorgias, es el arte de hacer el argumento débil, o tomar el argumento débil y convertirlo en fuerte. Por eso les comenté en la semana 3 la siguiente anécdota. Protágoras fue a un juicio. Un griego había asesinado a su conviviente. Entonces Protágoras se le acercó al asesino y le dijo, en ese tiempo los juicios eran públicos, Protágoras le dijo, yo le puedo demostrar al auditorio de que tú, asesino, eres inocente. Y como el asesino no sabía si contratarlo o no como su abogado, luego se fue a la familia de la chica asesinada y le dijo, yo le puedo demostrar a este auditorio que este señor es culpable. O sea, Protágoras podía demostrar las dos cosas, que esa persona era inocente o era culpable. ¿De qué dependía, profesor? De a quién apoyaba como un abogado, de quién le pagaba mucho más, ¿no? Entonces, por eso los sofistas consideraron fundamental la retórica. La clave en este sentido es la alternativa D, ¿no? Muy bien. Relacione correctamente ambas columnas. El conocimiento absoluto es inaccesible. Eso lo defienden los sofistas. El hombre es la medida de todas las cosas. Eso no lo decían los sofistas, ojo, lo decía uno de los sofistas, el más lúcido además. Protágoras. Si no existe el ser, no existe nada. Este es el famoso nihilismo de Gorgias. La nada es. Y solo sé que nada sé es una frase muy conocida respecto a la filosofía de Sócrates. CADB. La clave es la E. Pregunta 7. La operación que para los vivientes resulta más natural de todas, para aquellos vivientes que se hallan perfectamente desarrollados, carecen de defectos y no poseen una generación espontánea, es la de producir otro ser igual a sí mismo. Un animal produce un animal, una planta otra planta, con objeto de participar, en la medida que sea posible, en lo eterno y lo divino. Aristóteles dice en la Ética Nicómaco, si mal no recuerdo, que el ser padre es una manera de ser inmortal. ¿Por qué? Porque yo no quiero que todo termine conmigo. Entonces, como no quiero que todo termine conmigo, tengo un hijo porque este hijo va a continuar en la carrera de la vida. Es como si yo le diera la posta. Y luego este hijo va a tener un hijo, y como que el abuelo Eleazar va a permanecer en sus generaciones venideras. Entonces, es una manera de ser inmortal, decía Aristóteles, y esto lo prueba. Pero la pregunta no va por ahí,
sino la pregunta dice, el fragmento anterior referido a la filosofía de Aristóteles alude a, para Aristóteles, como lo vimos detenidamente en la semana número 4, la semana de los grandes sistemas, el alma, tenemos tres almas. El alma vegetativa, que es el alma que tienen las plantas, la función es la nutrición y la reproducción. El alma sensitiva, las sensaciones, vernos afectados por el mundo, y el movimiento, la tienen los animales. Y el alma intelectiva, que es propia del hombre, hacer discursos, argumentar. Cuando hablamos de reproducirnos, ¿a qué alma hacemos referencia? Al alma vegetativa. Por eso, esta es la clave, ¿no? La función vegetativa del alma. Pregunta 8. ¿No es raro encontrar en nuestros días personas que afirman que la realidad en la que vivimos es una especie de simulación dirigida por grandes poderes políticos y económicos? De esta manera, piensan que nuestras decisiones son influidas en gran medida por estos poderes sin que nosotros lo notemos. Así, nuestra comprensión de la realidad sería muy limitada y distorsionada y por tanto seríamos más ignorantes de lo que creemos. La parte clave de este texto es lo siguiente. Afirman que la realidad en la que vivimos es una especie de simulación dirigida por grandes poderes políticos y económicos. ¿Qué está diciendo esta parte del texto que he señalado? Que esta realidad en la que vivimos, la que percibimos, no es la verdadera realidad, es una realidad aparente, y por eso quienes viven solo en esta realidad son ignorantes. Podríamos agregar, poseen doxa. Digamos, conocer la verdad supone conocer otra realidad, para tener episteme, podríamos agregar. ¿Para qué filósofo existen dos realidades? Mundo sensible, mundo de las ideas. Y el mundo sensible en el que vivimos es el mundo aparente y el mundo de las ideas es el verdadero. Eso lo defiende Platón. Muy bien, lo defiende Platón en la famosa alegoría de la caverna. Entonces, esa es la clave, ¿no? B. Profesor, ¿no es el concepto de telos en Aristóteles? No. ¿Por qué no es Porque telos en Aristóteles quiere decir que las cosas siguen un fin. El fin del hombre, lo vimos hace 2 semanas, en la semana 17, es la felicidad, ¿no? No tiene que ver con la filosofía de Aristóteles. C. El primer motor inmóvil de Aristóteles, tampoco. O sea, está hablando de otra cuestión, ¿no? Para que sea el primer motor inmóvil tendría que decir más o menos lo siguiente. En el mundo hay movimiento, pero debe haber un motor que le dé movimiento, pero ese motor recibe movimiento así ad infinitum hasta que llegamos a un motor que mueve a los otros, ¿no? El método mayéutico de Sócrates, nada que ver. La alegoría del carro alado de Platón, divide la famosa alma racional, irascible y concupiscible. No tiene que ver nada con eso. Pregunta número 9. Ya estamos en la semana número 5. Escuelas helenístico-romanas. De acuerdo con Bianca, el ser humano alcanza la felicidad cuando cultiva las dos dimensiones que posee, la espiritual y la corporal. Para ella, representa un error tener una vida únicamente dedicada a los placeres materiales, pues de esta manera estaríamos descuidando nuestro plano intelectual. De la misma forma, piensa que también resultaría inconveniente solamente dedicarse al desarrollo de esta última dimensión, o sea, espiritual, optando por un modo de vida excesivamente contemplativa, ¿no? O sea, lo que está diciendo Bianca es que la felicidad supone una armonía de mis placeres corporales, pero también los espirituales, que además son los fundamentales. ¿Para qué filósofo de las escuelas helenístico-romanas la felicidad tiene que ver con el placer tanto corporal como espiritual? Pero ojo, sobre todo espiritual, pero sin dejar de lado los corporales, para Epicuro, ¿no? Por eso la clave es la alternativa A. Muy bien. 10. Sobre la filosofía cínica de Diógenes, señale la verdad de los siguientes enunciados. Criticó la excesiva austeridad de algunas formas de vivir. Falso. Más bien, Diógenes decía que la sociedad le crea pseudo necesidades al hombre. Imagínense cuántas banalidades hay en la sociedad humana. A veces cuando estoy por un mall, me imagino a Diógenes junto a mí, viendo todo lo que existe, que pestañas para las mujeres, que zapato, que brazalete, que esto, que el otro. Diógenes diría que todo eso es vano, ¿no? Es nimio, no es necesario para vivir. O sea, eso es banalidad humana, diría
Diógenes. Por eso criticó la excesiva austeridad. Las personas no son austeras, no necesitamos poco para vivir, pero nos creamos muchas pseudo necesidades. 2. Rechazó las normas políticas por restringir la autonomía. Verdadero, ¿no? El hombre debe ser autónomo, o mejor dicho, libertad. Y por eso no es casualidad que para Diógenes la felicidad, o arribemos a la felicidad, alejándonos de las convenciones sociales, ¿no? 3. Defendió la importancia de que el hombre practique la virtud, por supuesto. Lo que pasa es que la sociedad está enferma, por eso hay que buscar poco para ser feliz, como los animales, ¿no? 4. Consideró que el hombre es ciudadano del mundo, eso se conoce como cosmopolita. Yo no soy ateniense, decía Diógenes, no soy de Sinope, soy ciudadano del mundo. Mi patria es el mundo, ¿no? Cosmopolita. Entonces la clave es la alternativa C. Pregunta 11. Considerando las ideas de San Agustín, Santo Tomás y Guillermo de Ockham sobre el problema de la relación entre la fe y la razón, ojo, ya estamos en la filosofía medieval, semana 6. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto. San Agustín sostuvo que la razón es inútil con respecto a la búsqueda de la verdad. Falso, más bien San Agustín cree lo contrario, que primero debemos creer para entender. Muy bien. B. Santo Tomás de Aquino planteó que entre la fe y la razón no puede haber ninguna coincidencia. Si no hay ninguna coincidencia, ¿por qué plantea 5 vías? Precisamente plantea 5 vías porque para Tomás Dios está al alcance no solamente de la fe, sino también de la razón. Y acá están las 5 vías. C. Ockham consideró que la fe y la razón pueden conciliarse a través de la filosofía natural. Falso, porque Guillermo de Ockham decía que la razón y la fe son 2 cosas distintas, porque la razón demuestra, la fe suele creer. Por eso para Ockham era una estupidez, literalmente, que la filosofía se vuelve en sierva de la teología, porque la filosofía es una cosa diferente a la teología. En la teología yo creo en los dogmas, en la filosofía debo argumentar sobre mis ideas, ¿no? D. Santo Tomás afirmó que la teología puede dedicarse al estudio de la naturaleza. No, la teología es el estudio de Dios. San Agustín definió la fe como la base más segura para todo posible conocimiento. Exacto. Primero tienes que creer para luego entender. La alternativa de la pregunta 11 es la E. 12. Con relación al problema de los universales, la postura de Ockham recibe el nombre de nominalismo, debido a que rechaza la existencia autónoma de conceptos abstractos y universales. Por ejemplo, jóvenes, ¿qué es un universal? Un concepto general. Por ejemplo, para hacer referencia a este celular, yo digo celular. Su celular de ustedes es diferente este. ¿Cómo lo llaman? Celular. O sea, para referirnos a objetos que comparten las mismas características, inventamos un mismo nombre. Camisa. ¿Todas las camisas son como esta que ustedes están viendo, que tengo puesta en el video? No. Pero para otra camisa cuadros, también la llamamos camisa. Ese es un universal. El problema es si ese universal existe, como creía Platón, realista, o si es solo un nombre, nominalista, Guillermo de Ockham. ¿Qué postura ocupa Santo Tomás? Realismo moderado. Los universales existen, sí, pero en las cosas. Es como que materia y forma y lemorfismo de Aristóteles. Por eso la clave es la alternativa A. Pregunta número 13. Cuando Gerson fue a la playa por primera vez, se quemó y pensó que era por los rayos del sol, ya que había estado mucho tiempo expuesto a ellos. En una segunda oportunidad, esta vez en el campo, los rayos solares le produjeron quemaduras y lo mismo ocurrió la tercera vez. Por este motivo, llegó a la conclusión de que la causa de las quemaduras son los rayos solares. ¿Cuál de los siguientes filósofos rechazaría esta afirmación? O sea, ¿quién rechaza la idea de causalidad? ¿No? Esa es la conclusión. El filósofo que rechaza la idea de causalidad es Hume. Porque recordemos, para Hume la idea de causalidad es una idea que proviene de la costumbre, del hábito. Siempre que hemos soltado un objeto de estas características, ha caído. Les pregunto, ¿qué pasa si suelto este objeto?
va a caer, profesor. ¿Cuál es la causa de que este objeto caiga? La causalidad. Pero según Hume, eso es hábito. Tú has visto repetidas veces lo mismo y sueles creer que la siguiente vez va a pasar eso. Sin lugar a dudas, o desde luego, cuando Hume critica la causalidad, está criticando la inducción, ¿no? El que digas metal 1 se dilata, metal 2 se dilata, metal 3 se dilata, todos los metales se dilatan. Esa es una lógica inductiva. Y Hume la critica y por eso critica la validez de las leyes científicas, ¿no? Pregunta 14. Pamela afirma que todo conocimiento tiene que ser universal y necesario. De este modo, si no lo es, no puede ser considerado un verdadero conocimiento. Por ello, cree que a un conocimiento de este tipo solo es posible acceder por medio del método matemático. Ojo, ojo, ¿no? O sea, lo que está diciendo Pamela primero es que el conocimiento es universal y necesario. Segundo, que a un conocimiento de ese tipo, universal y necesario, solo es posible acceder por un método matemático, ya que es el único que nos ofrece seguridad y universalidad. Obviamente, quienes mencionan todo esto son los racionalistas, ¿no? Por ejemplo, Descartes habla de ¿qué? Habla de un conocimiento universal y necesario, aunque claro, Descartes llamaría esto claro y distinto. Con un método matemático, podríamos decir la duda metódica, que busca ¿qué? Certezas. O sea, acá está Descartes, máximo representante del racionalismo. Por el contrario, los empiristas, el conocimiento para ellos, o el método, el modelo de saber, no son las matemáticas, sino las ciencias fácticas, ¿no? No son las ciencias matemáticas. Y el fenomenalismo es Kant, ¿no? Pasamos con esta pregunta a la semana número 9, filosofía contemporánea. El filósofo alemán Martin Heidegger sostuvo que la nada nadea y que el mundo mundea. Desde la perspectiva filosófica de Ludwig Wittgenstein, estas frases serían sin sentido o pseudoproposiciones, es decir, no podemos establecer ni su verdad ni su falsedad, ya que no nos dicen nada de la realidad, aunque pretenden hacerlo, no son sin sentidos, pseudoproposiciones. De lo anterior podemos inferir que para Wittgenstein la filosofía es una disciplina que se caracteriza por su dogmatismo, racionalismo y esencialismo. Dogmatismo no, porque en la filosofía hay escépticos. Racionalismo no, porque hay empiristas, así que no tiene mucho sentido esta primera alternativa. Es la ciencia teórica que busca explicar las primeras causas y los primeros principios. ¿Quién señala eso? Aristóteles, ¿no? Muy bien, así que esa no es la clave. C. ¿Ha usado mal el lenguaje porque siempre ha recurrido a mitos para explicar el mundo? No, recuerden el paso del mito logos. Si ustedes leen a Descartes no van a encontrar ningún mito, así que esto no es la crítica de Wittgenstein de la filosofía. D. Es una teoría fundamentada empírica y racionalmente sobre los hechos de la realidad. Si fuera empírica sería una ciencia. Si fuera todo racional sería como las matemáticas. Entonces tampoco tiene mucho sentido. Ha pretendido decirnos cómo es el mundo, pero ha hecho un mal empleo del lenguaje. Para Wittgenstein, los problemas filosóficos son problemas lingüísticos. Y claro, el problema con los filósofos es que han utilizado mal el lenguaje, porque han querido hablar de cómo es el mundo. Y decirnos cómo es el mundo, eso lo hace la ciencia. Lo único que debe hacer la filosofía para Wittgenstein es, y recuerden esto, analizar el lenguaje de las ciencias. O sea, la filosofía no es un conocimiento del mundo, es una actividad que esclarece el lenguaje. Por ende, la clave correcta sería la alternativa E. Pregunta 16. Las proposiciones científicas para las que aún no se han encontrado un contraejemplo son relevantes en la medida que aún no han sido refutadas. De esto se infiere que el conocimiento científico siempre es provisional. Estas afirmaciones se relacionan directamente con el pensamiento filosófico de... A ver, ¿qué pensador consideraba que una ley científica es provisional en el sentido que es válida hasta que nadie la refute? O sea, hasta que nadie encuentre un contraejemplo, ¿no? O sea, el enunciado, todos los cisnes son blancos, es válido hasta que alguien encuentre un cisne de otro color, por ejemplo, negro. Eso se llama falsacionismo y es el método que defiende el filósofo austriaco Karl Popper.
pregunta 17, y con eso vamos a la filosofía contemporánea 2-3, que es la semana número 10, hermenéutica y posmodernismo. Indique la verdad o falsedad de los siguientes enunciados con respecto a los planteamientos filosóficos de Gadamer. ¿Conocemos el significado de una obra solo si sabemos lo que su autor quiso decir? Falso, porque para Gadamer un conocimiento no se reduce a las intenciones del autor. Tú no tienes por qué leer El Quijote con la clave hermenéutica que nos da Cervantes, burlándose de los libros de caballería. Tú puedes leerlo como Miguel de Unamuno, como otros filósofos que dicen que son dos tendencias de la personalidad humana. El Quijote sería el soñador y Sancho sería el realista. No tienes por qué leer una obra como quiere que la lea un autor, ¿no? Entonces eso es falso. El método de las ciencias naturales debe ser adaptado a las ciencias humanas. Falso, porque el método de las ciencias naturales, ¿cuál es? La verificación. ¿Y cuál es el método de las ciencias humanas? La interpretación. Entonces esto es también falso. ¿Toda forma de comprensión de la realidad lleva implícita una interpretación? Claro que sí, estamos interpretando todo, jóvenes. No describimos, solemos interpretar. Entonces la clave es la alternativa C. 18. Si alguien sostiene que no existe una verdad absoluta, inamovible, y además plantea que no es posible acceder a la realidad tal y como es, sino que solo se puede acceder a una realidad individual teniendo en cuenta las características subjetivas de cada persona, ¿con cuál de las siguientes características o planteamientos del posmodernismo estaría de acuerdo? El antidualismo, se está hablando de varón, mujer, oriente, occidente, nada que ver, ¿no? El giro lingüístico, está hablando de que el lenguaje crea la realidad, tampoco. La verdad como perspectiva, exacto, ¿no? Dice, no existe una verdad única y absoluta. ¿Está bien o mal la prisión preventiva de Keiko? Depende, la verdad como perspectiva. Yo creo que está mal, es tu opinión, dice una persona. Yo creo que está bien. Ahí está el ejemplo de la verdad como perspectiva. 19, y con la pregunta 19 ya vamos a la semana número 10, ¿no? A la semana número 11, filosofía en el Perú y Latinoamérica. Pregunta 19. En definitiva, no tendremos una auténtica teología de la liberación, sino cuando los oprimidos, o sea, los pobres, puedan expresarse libre y creadoramente en la sociedad y en el pueblo de Dios. Toda esta problemática parte de la reflexión crítica sobre la praxis liberadora de sectores importantes y crecientes, pero en lo que las clases populares no tienen aún presencia decisiva y masiva. Es un primer impulso. Los perfeccionamientos son posibles. Atención a nuevos temas bíblicos, raíces más hondas en la tradición de la Iglesia, o sea, preocupación por los pobres, confrontación con otros aspectos del pensamiento contemporáneo, discusión con nuevas tendencias de la teología actual, cotejo con otras experiencias cristianas. O sea, lo que está haciendo el padre Gutiérrez es tener una visión social del cristianismo, porque si el cristianismo se preocupa de la pobreza, de la injusticia, es como que un cristiano más Marx, ¿no? Es esa síntesis. Pregunta número 20. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al desarrollo del espiritualismo en el Perú y Latinoamérica. El espiritualismo, recuerden los periodos. ¿Cuáles son los periodos? Primero está escolástica. Problema, humanidad del indio. Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Luego tenemos la Ilustración, ¿no? Tenemos a los reformistas y los separatistas, Vizcardo y Guzmán, Hipólito Unánime. Luego romanticismo, ¿no? ¿Cómo debemos ordenar la sociedad? Monarquía, conservadores, Bartolomé, Herrera, o los liberales, Benito Lazo. Luego viene el positivismo, Manuel González Prada, la ciencia nos va a salvar. Luego el espiritualismo, que es una crítica al positivismo. Entonces veamos esto, ¿no? El espiritualismo en el Perú, o sea, Alejandro Deusto, planteaba la originalidad de nuestro pensamiento. Ni siquiera discute el problema del origen. Este es el problema, recuerden, de la autenticidad. ¿Es auténtico nuestro pensamiento? ¿Qué dice Salazar Bondi? Que no. ¿Quién dice que es auténtico? Leopoldo Sea. Así que no es la A. B. Valoró el pensamiento de Spencer y Comte. Esto es positivismo. Defendió la soberanía de la inteligencia. Estos son los conservadores. Bartolomé Herrera, que está dentro de el romanticismo. Asumió una posición liberal, de nuevo romanticismo, Benito Lazo.
Se opuso al positivismo y valoró la libertad. Eso es, ¿no? ¿Por qué el espiritualismo se opone al positivismo? Porque el positivismo quiere explicar todo con la ciencia, pero el hombre esencialmente es espíritu, es libertad, y al espíritu no lo puede explicar la ciencia, lo hace la filosofía, ¿no? Por eso la clave es la alternativa E. 21, y con la pregunta número 21 vamos a la semana número 12, Nociología. Los primeros filósofos se plantearon preguntas acerca del origen del cosmos e intentaron dar respuestas a estas a través de la razón. Entre ellos se desataron controversias y sus ideas fueron en ocasiones muy distintas. Su confianza, o sea, ellos creían que podían conocer el arjé, los hace ser una postura dogmática. El escepticismo comienza con los sofistas, Gorgias por ejemplo, ¿no? La clave es la alternativa 22. Con relación a los enfoques sobre la verdad, es correcto afirmar que la verdad como correspondencia sostiene que un enunciado es verdadero como cuando describe los hechos o se ajusta a los hechos. Eso es verdad. La verdad como correspondencia la defiende Aristóteles. Muy bien. 2. La verdad como evidencia plantea que lo verdadero es aquello de lo que tenemos evidencia empírica. O sea, la verdad como evidencia la defiende Descartes. Pienso, luego existo. Eso sería una verdad. Lo verdadero es aquello que tenemos evidencia empírica, pero no. La evidencia para Descartes es racional. No en vano es racionalista. Esto es falso. La verdad como utilidad señala que algo es verdadero si las consecuencias son beneficiosas. William James. ¿Es beneficioso creer que Dios existe? Sí, porque tu vida tiene sentido. Entonces no importa si existe o no. Importa que es útil para la vida. Eso es verdad. Entonces la clave correcta es la D. Pregunta número 23, jóvenes. Con la pregunta 23 nos insertamos en la semana de epistemología, en la semana 13. Margot considera que contrastar una teoría significa intentar mediante un contraejemplo. Contraejemplo es refutar, ¿no? Muy bien, o falsear. Pero como no hay falsear, tiene que ser refutar. Es decir, toda teoría debe ser susceptible de... ¿Tú puedes decir refutarla y luego verificarla? No, pues. Si es refutarla, debe ser falsearla o ser susceptible de falsación. Y quien defiende esto es Karl Popper. O sea, no podría ser verificación, pues, porque los que defienden el Círculo de Viena buscan corroborar algo, verificar algo. O sea, si tú pones refutar, ya no puede ser verificación, sino más bien falsación. Y quien defiende esto es Karl Popper, ¿no? La clave es la D. 24. El sociólogo Julio Kotler explicó en una entrevista las razones por las cuales se produjo el autogolpe del 5 de abril en 1992. En este caso se evidencia la función de la ciencia. ¿Qué está haciendo Kotler? Está describiendo, está explicando, está prediciendo o está aplicando, ¿no? La palabra clave acá es entrevista. El sociólogo, bueno, dice explicó también, o sea, no hay que interpretar mucho, ¿no? Explicó las razones ya, no hay nada más, creo que evidente, ¿no? Se está develando la misma pregunta. Cuando un sociólogo explica qué funciona la ciencia, cumple la explicativa, ¿no? Hasta es una pregunta, creo, demasiado sencilla, ¿no? Pregunta 25. La falacia es un error de razonamiento, recuerden. ¿En qué sentido es un error de razonamiento? Porque es un razonamiento con apariencia de verdad. Por ejemplo, eres mujer, por lo tanto no sabes nada de fútbol. Falacia, ¿no? Pero hay un razonamiento ahí, falaz, ¿no? Entonces, ¿no? Es un error de razonamiento y la creencia no tiene por qué ser empíricamente corroborada. Ojo, lo que hace que una creencia sea tal no es que sea falsa. Lo que hace que una creencia sea tal es que no puede ser verificada. Por ejemplo, profesor, dice una persona, existe el Chuyachaki, este monstruo de la selva que es cojo, ¿no? Entonces, yo creo que el Chuyachaki existe, profesor. Yo estoy diciendo que eso es falso. Nunca he ido a la selva, así que no sé si eso es verdadero o falso. Pero ahí está el problema, que ni siquiera hay modo de saber si es verdadero o falso. Existen los ángeles, profesor, yo creo en ellos, ¿no? Para que algo sea verdad o falsedad, ¿qué necesita? Experiencia. Pero hay seres que van más allá de la experiencia. Por ejemplo, son seres espirituales, ¿no? Entonces, la clave de la pregunta 25 es la C. 26. Bueno, con la pregunta número 26, jóvenes,
ya vamos al tema de la semana 14, las falacias de atigencia. Tema bastante entretenido, creo yo. Dicen, identifica la verdad de los siguientes enunciados. Los ancianos no deben continuar presos porque sus familias sufren. ¿Es una falacia ad baculum? ¿En qué consiste una falacia ad baculum? Una falacia ad baculum supone una amenaza sutil, ¿no? Y esta no es una falacia ad baculum, sino más bien ad misericordia. Claro, porque alguien piensa en su abuelo, ¿no? Tiene 80 años, ¿no? Una persona de 80 años debe estar en la cárcel. Bueno, si uno piensa en su abuelo, dice no, pues no, porque están, digamos, es una edad muy avanzada, ¿no? Entonces este argumento está tratando de apelar al sentimiento de las personas, ¿no? Pero esto es falso, ojo, porque no es una falacia ad baculum, es una falacia ad misericordia. 2. El capitalismo es un sistema salvaje porque Juan Pablo lo dijo, es una falacia ad verecundia. La falacia ad verecundia se basa en la autoridad. O sea, el capitalismo está mal porque lo dijo el Papa Juan Pablo II. Eso, algo no es cierto porque lo diga un Papa. Profesor, las mujeres son inferiores a los varones. No, ustedes dicen eso. Profesor, las mujeres son inferiores a los varones. ¿Por qué les digo? Porque así lo dice Aristóteles. Eso es una falacia. Porque ustedes no están argumentando nada. Están diciendo esto es verdadero porque lo dice tal persona. Ad verecundiam, ¿no? Muy bien. Entonces esto sí es verdadero. Y 3. Hay que atacar Irak porque es una amenaza para nuestra seguridad. Es una falacia ad hominem. Está atacando a una persona. Recuerden que falacia ad hominem es cuando tú atacas a una persona, ¿no? Lo que dice Pedro es mentira, porque Pedro es homosexual. ¿Qué tiene que ver eso? O sea uno ataca cuando uno no puede discutir con una persona, ¿no? Cuando yo ya no puedo discutir con una persona argumentos, digamos, cometo falacias, ¿no? Veo que una chica conoce mucho de fútbol, más que yo, que he visto uno que otro partido, pero no soy un entendido, no he leído la historia del fútbol, pero veo que una chica sí, ha estudiado periodismo deportivo y conoce muy bien. Entonces, para no quedar mal frente a mis alumnos, le digo, jóvenes, ¿cómo le vamos a seguir o cómo le vamos a hacer caso a las reflexiones de una mujer acerca del fútbol? Precisamente cuando no puedo en argumentos lógicos, cometo ciertos fouls, digamos, ¿no? Ciertas bajezas que son las falacias, ¿no? Pero la falacia, la 3, no es una falacia ad hominem, ¿no? Es una falacia un poco rara, ¿no? Porque podría ser ad ignorantium, porque nadie ha demostrado eso, no lo ha probado, pero al menos hay algo seguro, que no es una falacia ad hominem. Por eso la clave es la E. Pregunta 27. Sobre las concepciones axiológicas, o sea, semana 16, del eudemonismo y del emotivismo, señale verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Ambas posturas poseen una perspectiva objetivista de los valores. Eso es sumamente falso, porque las dos son subjetivistas. El valor depende del sujeto. Así que la primera es, bueno, nos están pidiendo verdadero o falso, ¿no? La primera es falsa. Las dos perspectivas descartan las emociones para fundar el valor falso. El emotivismo descarta las emociones, no, si por eso se llama emotivismo, es valioso cuando expresa la misma emoción que el sujeto. 3. Para el eudemonismo las riquezas son más valiosas que la sabiduría, falso. ¿Por qué creen que Aristóteles privilegia la vida teórica sobre la vida económica? Porque la sabiduría es superior a la economía. Y eso es verdad, ¿no? Porque imagínense un joven, 20 años, mucho dinero sin sabiduría. ¿Qué va a hacer con su dinero? Lo despilfarra. Por eso siempre es mejor, decía Aristóteles, primero convertirte en sabio y luego tener dinero, ¿no? Claro, porque imagínense una persona que tenga dinero y joven, no siempre lo administra bien, no siempre, ¿no? Claro está, ¿no? 4. El emotivismo encuentra en las emociones lo que es valioso, verdadero. Entonces la clave es la alternativa B. Y finalmente las 3 últimas preguntas de este ciclo 2019-1. Pregunta 28. Para Aristóteles, desde un punto de vista ético, la felicidad puede ser entendida como la máxima realización del alma y por ende del intelecto, porque esto es verdadero, jóvenes. A ver, para Aristóteles el fin de la vida es la felicidad, ética eudemonista. Pero para Aristóteles también una ética feliz o una vida feliz supone una vida virtuosa. ¿Y qué es la virtud? Virtud quiere decir que una cosa cumpla su función de la mejor manera posible. Ejemplo, ¿cuál es la virtud de un cuchillo?
Primero habría que saber cuál es la función de un cuchillo. Cortar. ¿Cuál será su virtud? Cortar bien. ¿Cuál es la función o la virtud de un alumno? Para saber la virtud debemos saber su función. Es estudiar bien. ¿Cuál es la virtud de un profesor? La función de un profesor es enseñar. La virtud, enseñar bien. ¿Cuál es lo propio del hombre para Aristóteles? Lo vimos la semana pasada. La razón. Y si la razón es lo propio del hombre, la vida intelectual es la mejor para Aristóteles. En esta clave vamos a ver las preguntas, ¿no? La máxima realización, digamos, es la máxima realización del alma y del intelecto, porque eso es lo propio del hombre y la virtud tiene que ver con lo propio. Satisfacción absoluta y permanente de los deseos, eso no lo defiende ni Epicuro, ¿no? La elevación al reino de Dios o primer motor inmóvil, bueno, eso tiene que ver con San Agustín, ¿no? La felicidad supone contemplar a Dios. La vida autónoma no relacionada con las convenciones, ¿quién señala eso? Diógenes, semana 5, cinismo. La aceptación del destino, ¿recuerdan quién señalaba eso? Los estoicos. Zenón, de Sitio, ¿no? El representante. Entonces la clave es la A. 29. Acerca de la filosofía moral de Kant, señale la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Defendió la libertad como fundamento esencial de la acción moral, verdadero. Por eso un concepto clave en Kant es la autonomía. Muchas veces los animales hacen cosas porque ya están programados genéticamente. En cambio el hombre tiene libertad. Yo tengo libertad, dice Kant, de rebelarme frente a mis instintos y actuar racionalmente. Subo a un bus de transporte público y una persona me empuja. Si yo reacciono instintivamente, lo volvería a empujar, pero yo soy un ser racional y domino mis instintos. Por eso la 1 es verdadero. Defendió la libertad como fundamento esencial de la acción moral. Claro, hay que ser libres, porque hay que seguir la razón, ¿no? Consideró importante el papel de la razón para la teoría moral. Perfecto. Por eso en Kant se habla de una ética racional. Más bien para Kant, si tú te dejas llevar por tus emociones, esa acción no es ética. Tú debes ser racional, decía Kant, ¿no? Entonces, esto es también verdadero. 3. ¿Planteó la necesidad de concebir una moral de tipo universal? Desde luego que sí. Por ejemplo, ¿qué es un imperativo categórico? Es más, recordemos el primer imperativo categórico. Actúa de tal modo que tu acción sea una máxima universal. O sea, tú debes hacer algo cuando estés seguro que todo individuo en tu misma situación va a hacer lo mismo. Es una moral universal, ¿no? Por eso Kant decía que siempre hay que decir la verdad, ¿no? O sea, en cualquier situación de la vida. Y por eso les ponen a Kant un contraejemplo bastante interesante, ¿no? El contraejemplo del mejor amigo. ¿Qué pasa, señor Kant, si su mejor amigo va a su casa huyendo de un asesino? El asesino va a su casa por la noche y le pregunta, ¿dónde está el amigo? ¿Qué respondió Kant? ¿Qué haría usted, señor Kant, que dice que una moral es universal y siempre debemos decir la verdad? ¿Qué respondió Kant? Yo diría la verdad, ¿no? Entonces, Kant creía en una moral universal. Eso es un imperativo también categórico. Rechazó la felicidad como determinación para actuar correctamente. Eso también es verdad, es verdadero, ¿no? Entonces la clave es la E. ¿Quién propone la felicidad? Aristóteles. Y finalmente la pregunta 30. Indique el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relativos a la esencia humana. O sea, ya estamos en la semana 18, antropología filosófica. Para Engels, el trabajo ha permitido que el hombre sea lo que es, por supuesto, verdadero. Porque el trabajo es tan importante en el hombre, dice Engels, que el trabajo ha creado al hombre. Porque el trabajo ha permitido la mano, el caminar de manera erguida. ¿Qué más? El lenguaje, y ha permitido que gracias a que surge el lenguaje, nuestro cerebro crezca, ¿no? Todo eso ha permitido el, digamos, trabajo. 2. Para Spencer el hombre es el único ser vivo que ha evolucionado. Falso, porque para Spencer, recuerden, y esa es la diferencia con Darwin, toda la realidad evoluciona, ¿no? El ser humano es fundamentalmente una persona, según Scheller, claro, porque el ser humano tiene espíritu. Y eso lo hace ser una persona. Verdadero. Nietzsche defiende la perspectiva del hombre como un ser instintivo.
verdadero, un ser biológico. ¿Y cómo llama Nietzsche al conjunto de instintos? Voluntad. ¿Qué es en ese sentido la voluntad? Por eso Nietzsche dice que hay una gran mentira dentro de la historia de la filosofía, que el hombre sea un animal racional. El hombre es un animal que se deja gobernar por la voluntad. Pero recuerden también que Scheler le dirige una crítica bastante interesante a Nietzsche. Claro, Nietzsche habla del hombre como si fuera un animal, posee instintos. Pero ¿qué le responde Scheler? Que si bien el hombre y los animales tienen instintos, ¿en qué se distinguen ambos? En que el hombre puede dominar sus instintos. ¿Pero por qué puede dominar sus instintos? Porque tiene libertad. Y tiene libertad porque tiene espíritu. Entonces, la clave correcta sería la alternativa A. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al fin de este curso de filosofía. Han sido 19 apasionantes, al menos para mí, semanas, conversando con los mejores pensadores, porque ojo, los pensadores que ustedes ven en la pre son los mejores filósofos. Profesor, ¿por qué no hemos visto a Pascal? Porque Descartes es más profundo que Pascal. Profesor, ¿por qué no hemos visto a Schopenhauer? Porque Nietzsche tiene ideas más sagaces que Schopenhauer. Si ustedes han visto a lo mejor de lo mejor, al top de los filósofos a lo largo de la historia. Ya han conocido, además, sus mejores pensamientos. En ese sentido, yo espero que este curso les haya servido para consolidar sus conocimientos de filosofía, ampliar sus conocimientos, como lo he percibido en las interesantes preguntas que he hecho, y también quisiera, aparte de que este curso tiene un fin académico y un propósito bastante determinado, que es ingresar a la universidad, responder satisfactoriamente los exámenes de la pre, las preguntas de los exámenes de la pre y las preguntas de los exámenes de admisión, que este curso les sirva como curiosidad para que quizás lean a un filósofo. En realidad un curso como este, más que dar conocimientos, quiere generar preguntas, ¿no? Como lo vimos la semana pasada. ¿De dónde venimos? La vida tiene un sentido si ese curso cumple estas dos, digamos, funciones que les ha dado conocimientos para su examen de admisión y les ha motivado cierto cosquilleo filosófico. Yo estoy más que agradecido, ¿no? Entonces espero que este curso les haya servido en esos dos sentidos, ¿no, jóvenes? Nos vemos en San Marcos.